Entonces, estoy aquí. Este es uno. Este es uno. Vamos a probar suerte. Uno. Uno. Entonces quiero ver qué pasa con este. Uno. 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 Y uno. Uno. Entonces voy a trabajar las dos desigualdades que están acá. Esta me queda 1 entre t más 1 mayor que 0. Entonces es 1 más t sobre t mayor que 0. Voy a hacer la tabla de signos. T y t más 1. Entonces es menos 1 y 0. Abierto, abierto, menos, 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 más y más, menos, ay, más. Abierto. Entonces, esta desigualdad es válida de menos infinito a menos 1, unido de 0 a más infinito. Esta es 1 sobre t menos 1 menor que 0. 1 menos t entre t menor que 0. Pues va a ser lo mismo. T y 1 menos t. 0, 1. Esta se hace 0 aquí, está aquí. Menos, más. Y esta es más, menos. Y aquí está mi problema. Que esto es de menos infinito a 0. Unido de 1 más infinito. Y si hacen la intersección de estas dos, les queda de 1 más infinito. Y no me sirve. La intersección pues me da un montón de cosas, ¿verdad? Me quedaría de menos infinito a menos 1 y de 1 a más infinito. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo usar la serie de 1 a más infinito, pero de 0 a 1 tengo que usar la función. ¿Me explico? Tendría que usar la definición. En todo caso, la definición desde un inicio. Pero ahí sí sería meterme en algo que no es seguro.
Porque la serie que tengo aquí, o sea, yo puedo transformar esto en una serie, pero la validez de esta serie o la convergencia de esta serie, que me va a decir, ah, esto por lo que me quede de la serie aquí, esta función es válido de 1 en adelante. O sea que de 0 a 1 no tengo nada, a menos que yo diga que eso es 0, pero eso implica un desfase. Que también es una opción. Si hiciera eso, tendría que decir que la función de 0 a 1 es 0. Y de 1 en adelante, O sea, multiplicarla por u de t menos 1. entonces podría decir que, vamos a ver cómo acomodamos eso. Entonces yo tendría que definir la función de esta forma, ¿verdad? F de t tendría que ser 0 entre 0 y 1. Y luego t más 1 la menos 1 medio para mayores o iguales que 1. Bueno, podríamos hacerlo así y eso no me va a afectar. Ya. Eso no me va a afectar. Entonces, el detalle está así, que esta función, al momento de calcular la transformada, yo tengo t más 1, u de t menos 1. Entonces, f de s sería transformado de Laplace de t más 1 u de t menos 1 es e a la menos s transformada de t más 2, ¿verdad? Y ahora estoy con esta serie. Pero por la forma, creo que voy a entrar en el mismo dilema. Bueno, vamos a analizar quién es la función f de t, ¿verdad? Para eso ocupamos el mayor entero. Vamos a ir detectando dónde el mayor entero es par, dónde el mayor entero es impar y le vamos a ir dando valores a esta parte seccionada. Entonces, yo sí ocupé hacer un gráfico. Entonces voy a dibujar la función mayor entero, que ya todo el mundo la conoce, pero igual la voy a dibujar un poquito, por lo menos la parte más importante. Uy. Luego aquí va de 1. Entonces aquí vale 1, 2, 3, 4. Esta es la mayor entera. T más 1 lo que hace es desfasarla, ¿verdad? La corre a la izquierda. O sea que entre 0 y 1 va a estar aquí. Entre 1 y 2 va a estar aquí. Y luego aquí.
parece 3. ¿Cuál? Este. El 5. Sí. 4, 3, 5. Esta es la mayor entero de P más 1. Entonces, primero, mayor entero dice par. La función va a ser par entre 0 y 1, entre 2 y 3, entre 3 y 4, perdón, entre 2 y 3, entre 4 y 5 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, f de t, ¿quién es f de t? Entonces, entre 0 y 1, la función mayor entero es par. Entonces ahí dice que es t menos el mayor entero. O sea que entre 0 y 1, la función vale t. Ahora, entre 1 y 2. Entre 1 y 2, el mayor entero es impar. ¿Sí? Pero entre 1 y 2, estoy aquí. Este se reemplaza por 2. O sea que tenemos t menos 2, ¿verdad? Sí. Entre 1 y 2. Y yo, Luego, entre 2 y 3. Entre 2 y 3, la función mayor entero es par. Acá. ¿Cómo se va a comportar ahí? Se va a comportar como t menos 2. ¿Sí? Luego, entre 3 y 4, la mayor entero es impar. Entonces, como es impar, caigo acá, pero entre 3 y 4, esta vale 4. Tenemos esto. Luego, entre 4 y 5. Entre 4 y 5 es par, estoy aquí. Y este menos 4. ¿Sí? ¿Qué pasa sí, de sí. 5 a 6? De 5 a 6, la mayor entero vale, 5. vale 5. Ajá, como es 5, es O sea impar. que es impar. Ajá, entre 5 y 6, esta vale 6. Entonces tendríamos t menos 6 entre 5 y 6. Entre 6 y 7, la mayor entero vale 6. Es par, estoy aquí. Entonces es t menos 6. ¿Ya vieron el comportamiento? Sí. Le quedó así. Y si mueve la F en vez de, bueno, La cosa es que aquí tengo que acomodar porque entre 1 y 3 vale lo sí, mismo. es lo mismo. Ajá. Entonces, f de t me quedaría t entre 0 y 1. Luego, de 1 a 3 es t menos 2. Luego, de 3 a 5 es t menos 4. Luego es t menos 6 de 5 a 7.
Y esto continúa. A esa función llegó, ¿no? Sí. Ajá, de 0 a 1. T menos 2 de 1 a 3. Ajá, 3. T menos 4. Sí, estamos bien. Estamos bien, bien, bien. Pucha. ¿Qué pasó? Espérenme, que es que mandé una fotito a... Entonces, tendríamos T, U de T, U de T menos 1, más T menos 2, T menos 1, U de T menos 3, Sí. más T menos 4, U de T menos 3, U de T menos 5, más T menos 6, U de T menos 5, menos U de T menos 7. Más, ahora tengo que simplificar. Entonces, T U de T, y de ahí T menos 2 menos T. U de T menos 1. Más T menos 4 menos T más 2. Más, perdón, U de T menos, ¿qué? 3. 3. Más T menos 6 menos T más 4. U de T menos 5. T, U de T menos 2, U de T menos 1. De ahí es menos 2, U de T menos 3. Luego menos 2, U de T menos 5. Y el comportamiento va a ser el mismo. O sea que al final tenemos T, U de T menos 2 sumatoria de K igual 1 infinito, U de T menos K. No, no es cierto. Es 2K menos 1. Sí. 2K menos 1. Yo le Ahí. puse más 1 para que empezara en 0. Ah, da igual. Vaya, pues. Es la misma serie, Manuel. Sí. Cheque. Sí. Solo permítanme un segundín. Vale. Voy a pausar esto. Entonces me voy a llevar esta parte. Qué mal. Y a esta le voy a calcular la transformada. Esto es f de t. Bueno, y en otras noticias, igual no va. Entonces, f de s
es la transformada de esto, que es 1 entre t cuadrado, 1 entre s cuadrado, menos 2 sumatoria, k igual 1 a infinito, de la transformada de Laplace de u de t menos 2k más 1. Esto al final es 1 sobre s cuadrado menos 2 sumatoria k igual 1 infinito de e a la menos a s, ¿verdad? O sea, a es 2k menos 1 entre s. Para nada deshizo el paréntesis. Sí, al final sí va. Voy a hacerlo otra vez. Ahí, que me queda esto. Entonces, voy a sacar un e a la s, ¿va? Entre ese. Sí. Entonces tengo menos 2 e a la s sobre s y me queda sumatoria desde k igual 1 infinito de e a la menos 2s a la k, ¿verdad? Entonces aquí tengo que hacer, ¿qué pasó? No, que por algo le decía que empezar en cero. Ah, para que me quedara de un solo. Nah. Sí. Ah, Estas alturas del partido son trivialidades. vaya, pues. Entonces la k es n menos 1. Tengo 1 sobre s cuadrado menos 2e a la s sobre s sumatoria de n0 infinito. Queda e a la menos 2s, e a la menos 2s a la n, ¿va? Entonces es 1 s cuadrado menos 2e a la menos s sobre s sumatoria de n0 a infinito e a la menos 2s a la n. Esta es una serie geométrica convergente. Y entonces es 1s cuadrado 2e a la menos s sobre s 1 entre 1 menos e a la menos 2s. O sea, 1 sobre s a la 2 menos 2e a la menos s, s, 1 menos e a la menos 2s. Y ahí está la transforma de Laplace. Cheque. ¿Alguna pregunta? Ese estaba potente. ¿Quieren ver de dónde salió? No, yo sé de dónde salió. No, el libro sí.
Entonces, con esto cerramos propiedades operacionales 1 y pasamos a revisar todas las otras fórmulas que nos van a hacer falta. Eso vamos a hacer de este rato para dedicarnos a hacer ejercicios lo que va de la otra semana. Entonces, la primera fórmula es la transformada, perdón, sería la derivada de transformadas, que corresponde a esto. La derivada de transformadas nosotros la hacemos cuando tenemos un t a la n, siendo n un entero positivo, multiplicando una función. Entonces el t a la n se convierte en menos 1 a la n por la derivada de orden n de la transformada de Laplace de f. Me llevo la fórmula. De esta fórmula hay unos casos particulares que son bien útiles. Cuando nosotros estamos trabajando con funciones como nos piden la transformada inversa de un logaritmo o la transformada inversa de s por un logaritmo, que luego vamos a hacer problemas de ese tipo. Entonces, son bien útiles, que son estos dos casos. Es la transformada de t, f de t, esto sería menos la derivada respecto a s de f de s, y viendo su inversa, tendríamos que tf de t es menos la transformada inversa de Laplace de la derivada respecto a s de f de s. Y esta otra que es hasta donde yo la he usado por los algunos ejercicios de los libros, que es derivada segunda respecto a s de f de s. Entonces tenemos t cuadrado f de t igual a la transformada inversa de la derivada segunda respecto a s de f de s. Estas dos son las que yo he utilizado para el cálculo de la inversa esta. Cuando tal vez he tenido un logaritmo natural o un polinomio multiplicando un logaritmo o una tangente inversa, he utilizado estas de acá. Cheque. Esa es una de las fórmulas importantísimas. Obviamente la transformada inversa de esta, pues ya sabemos, ¿verdad? Que es t a la n f de t transformada inversa de esto. Ahí, pues no hay mucho que mostrar. Luego está la transformada de integrales. Cuando hablan de la transformada de integrales, me definen esta cosa, que es la convolución. Con la convolución hay que tomar en cuenta un detalle. La convolución no es un producto de funciones, es un operador, bueno, digamos que es un operador, porque en realidad no es, pero sí entran dos funciones y da como resultado otra función, o sea, entran dos funciones definidas de 0 a más infinito, continua por tramos, y da como resultado una función. Entonces, la convolución, pues, es así. También, si ustedes hacen un cambio de variable en t menos tau, ustedes van a llegar a que g convolución con f es lo mismo que f convolución con g. Por ende, esta integral, miren, es igual. De 0 hasta t de g de u f de t menos u de du. Esa es una de las propiedades, que la convolución es conmutativa. O sea que
G convolución con F da lo mismo que F convolución con G. Eso para que lo tengan pendiente. Lo importante de la convolución, aparte de definir una nueva función, ¿verdad? Es el teorema al cual se le aplica la transformada de Laplace, que es este. ¿Qué de especial tiene este teorema? Que nos dice que la transformada de Laplace de, de la convolución es el producto de las transformadas. ¿De qué sirve? Bueno, quizás el inverso sirve más porque la transformada inversa del producto de dos transformadas de Laplace es igual a la convolución de las transformadas inversas. Ahí es donde más nos sirve. Por ejemplo, recuerden que yo les mencioné en su momento que nosotros no podíamos calcular esta transformada inversa. ¿Lo recuerdan? Sí. Pero ahora sí. ¿Por qué? Porque esto es el producto de 1 entre s cuadrado por 1, perdón, 1 entre s cuadrado más 1 por 1 entre s cuadrado más 1. O sea, seno de t convolución seno de t. Lo mismo si aquí fuera s. 1 entre s más 1 al cuadrado es e a la menos t convolución e a la menos t. Pero nosotros sabemos que también es t e a la menos t. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden trabajar con la convolución que son mucho más sencillas. Entonces, esta es una de ellas. De la transformada de Laplace, si ustedes toman, por ejemplo, usando el teorema anterior, le voy a usar el número que está aquí, que es 7.4.2, con f de t, por ejemplo, vaya, con g de t vamos a decir, con g de t igual a 1, ¿qué tenemos? Tendríamos que la transformada de Laplace de f de t convolución 1 es igual a la transformada de Laplace de la integral de 0 hasta t de f de u de du, pero esto es igual a la transformada de Laplace de la integral de 0 hasta t de f de t menos u de du, y esto es f de s entre s. O sea que cada vez que nosotros tenemos f de s entre s, lo que estamos haciendo es la convolución de f de t con 1. Entonces, estas tres cosas. Y a esto le dicen la transformada de integrales. Miren el libro, que es el caso particular. Aquí está la inversa. Ya vamos a revisar uno parecido a este, que es bien interesante. Ah, bueno, este es el general del que les dije ahorita. Aquí está el de seno con seno. Aquí está la transformada de un integral que es de 0 a t, de f de tau es f de s entre s, que la inversa pues ya se sabe, pero no le dice el libro, pero se sobreentiende que de 0 hasta t de f de t menos tau de tau también es f de s entre s, pero esto es f convolución con 1 la integral. Entonces de ahí se desprende esta como un caso particular de la convolución. Esa es una. A esa la conocen como la transformada de un integral. Si quieren me lo llevo. Me llevo la formulita esta porque igual me llevé las otras. ¿Por qué entre?
porque es f de s entre s. Bueno, ya le muestro la página donde lo acabo de hacer. Si se fija, f, la transformada de f convolución con 1 es la transformada de f de t, que es f de s, y la transformada de 1 entre s multiplicando al f de s. Por eso. Ah, ok. Sé que, Ya sé, sí. dele. ¿Qué otra cosa hay por acá interesante? Ah, bueno, esta es una ecuación integral y una ecuación integro diferencial. Lo único es que tiene derivadas y condiciones iniciales. Bueno, en todo caso, ya nosotros sabemos que es una ecuación diferencial. Ahora, ¿qué es una ecuación integral? Y una ecuación integro diferencial es una mezcla de las dos, vaya. Así se mira, se escucha más bonito. Esta es una ecuación integral y le dicen ecuación integral de Voltaire. Ya. Ya luego la vamos a utilizar porque esta es la que utilizan en circuitos. Aquí están los famosos circuitos. Miren, tiene la forma de la ecuación. Bueno, este es un integro diferencial, ¿verdad? Y tiene que tener condiciones iniciales en un circuito de RLC. De aquí no tengo nada que agregarles. Antes de meterme en esta fórmula, hay una fórmula que no está en el libro, pero es la transformada sería la integral de transformadas. Está la integral de transformadas. Esa fórmula integral de transformadas dice que la transformada de Laplace de f de t entre t es integral de s a infinito de f de u, donde f de u o f de s es la transformada de Laplace de f de t. Pero este existe si límite cuando t tiende a 0 por derecha de f de t entre t es finito. Existe y es finito. Entonces, la transformada de eso es esto. Esta yo lo he utilizado bastante en su forma inversa. Tengo que f de t sobre t es la transformada inversa de la integral de s a infinito de f de u de du, siempre que esta integral impropia sea convergente, ¿verdad? Pero la convergencia de este está asociado con este número. Ahí ya no me meto en por qué la condición, pero si quieren leer un poquito, está en el libro de Penny, de Edward Penny. Ese no es, no lo, bueno, creo que no lo tengo en digital. Pero ese libro, ahí está la explicación de lo que usan ahí. Ese era el Espinosa Ramos de mis tiempos. ¿Qué más? La otra fórmula. Me voy a meter con las periódicas. Bueno, una función periódica es una función que se repite a partir de cierta distancia, que lo conocemos como periodo. Ustedes vienen, marcan un punto cualquiera en el gráfico y luego miden el periodo y a partir de donde termine, de donde ustedes miden el periodo, usted ve que se va a repetir, ¿verdad? Exactamente tiene la misma forma, una réplica. Entonces, a esa le decimos periódicas. Analíticamente hablando, una función periódica es una función de esta forma. Tales que f más t, siendo t el periodo, es igual a f de t.
Entonces, casos de que nosotros conocemos son las trigonométricas. Pero hay más funciones periódicas. Ustedes pueden tener una función definida en su periodo y que se va a repetir cada cierto valor t. Entonces, a esas también se las conocen como funciones periódicas y están definidas mediante seccionadas. Entonces, me llevo todo esto. Esta es la transformada de una periódica. Para hacer una observación, esta integral que les voy a marcar aquí, voy a usar un poquito. Esta integral, solo para hacer un pequeño paréntesis, no tienen que calcularla. Porque en esencia, esta cosa de aquí, esto, representa la transformada de Laplace de f de t definida de 0 hasta t. Entonces, ustedes toman la función f de t solo de 0 a t. Aquí pues está dada en términos de función, de una función seccionada. La escriben esa en términos del escalón unitario y le aplican la transformada de Laplace a toda esa función que obtuvieron, y eso es el equivalente a la integral. Es mucho más sencillo y no hay que complicarse tanto, ¿verdad? Pero eso lo vamos a entender bien en la práctica. Pero a eso se refiere. Esa integral representa la transformada de Laplace de la función f de t definida de 0 hasta t, siendo t mayúscula el periodo. Cheque. ¿Qué más puedo agregarles? De aquí pues no hay otra cosa de las transformadas. Lo único que tendríamos que agregar es la transformada de la delta de Dirac. Entonces, no me voy a meter en el lío de las funciones generalizadas o las distribuciones. Eso se lo dejo para que ustedes, si tienen curiosidad, lo busquen. Pero esta no es una función desde el punto de vista clásico, ¿verdad? Porque la función impulso unitario lo definen de esta forma. El gráfico de esta cosa aparece aquí. El detalle es a medida A va tendiendo a 0. Esto va creciendo y se va formando esto, teniendo como resultado una línea que es el famoso impulso. Entonces, esta la usan para modelar golpes, para modelar algún alto voltaje, alguna ruptura. Ahí es donde aparece un impulso y funciona solo en el punto T sub 0. De esta función, pues me interesa saber esto, que la integral de ser infinito de la delta de Dirac es 1, que es infinito en el punto y es 0 en el resto. Y aquí está el nombre. Y luego lo otro que me interesa es la transformada de Laplace de la delta de Dirac en T sub 0. Es E a la menos ST sub 0. Y cuando T sub 0 es 0, la transformada de la delta de Dirac en 0 es 1. Entonces, eso es lo que me interesa a mí de acá.
No me interesa más, solo es a nivel de fórmula. Esto. En esa parte vamos a ver aplicaciones. De aquí. Tal vez solo planteadas. O sea, solo planteadas y que nosotros busquemos las soluciones, nada más. Porque al final, aquí está lo que les mencionaba, que la delta, al final a ustedes en sus clases más especializadas y en su rama de ingeniería es donde les muestran. Les muestran qué hacer. Ay, qué terrible. Bueno, ahí tenemos eso. Entonces, a ustedes en ingeniería, pues, donde necesitan transformar de la plaza, ahí les hacen mención de ello y ustedes, pues, ya van a saber cuándo. Es cuando tienen ecuaciones integrales o ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales. Siempre que algún modelo que ustedes vean por ahí les aplique eso y que obviamente, ¿verdad? Sea de coeficientes constantes, que esté igualada a una función que es continua por tramos de orden exponencial, o sea, seccionada, ustedes pueden aplicar la transforma de Laplace. Lo usamos netamente como herramienta nosotros. ¿Qué más? Este es un resultado bien interesante de este. Y ustedes, si quieren saber un poquito más de las funciones de peso, también he visto funciones de peso, es teoría de las distribuciones o funciones generalizadas, búsquenlas si quieren leer de eso en vacaciones o algo así. ¿Qué otro detalle? Bueno, solo eso. Porque de ahí lo que viene son sistemas de ecuaciones diferenciales y aquí no hay teoría. Esto de las aplicaciones, pues, lastimosamente no lo vemos, pero ya los sistemas de ecuaciones diferenciales planteados sí, y nosotros solo les aplicamos la transformada de Laplace, con resortes acoplados, creo que hay péndulos acoplados aquí, circuitos en paralelo, estos que son el péndulo doble, que son péndulos acoplados, pero aquí hacen unas simplificaciones para que se puedan resolver, porque son así, usualmente no se puede, porque hacen estos arreglos. Entonces aparece. Hacen física. Eso es física. Física, no sé en qué clases que vienen eso ustedes. Ahí, entonces nosotros solo nos dedicamos a nivel de sistemas, aplicar transformadas de Laplace y resolverlos. Sin importar que provenga de una aplicación, solo se le aplica la transformada de Laplace y listo. Y en esencia esas son todas las fórmulas que tenemos pendientes. No hay más fórmulas que mostrarles. Antes yo me tomaba el tiempo de venir, podríamos aprovechar hoy para eso, de tomar de esta sección, perdón, de irnos a la sección de esta del libro, o sea, de revisar estos ejercicios de acá y los que a usted le llame la atención, poderlos revisar, porque yo tenía un detalle que venía y empezaba a hacer ejercicios de acá, de aquí. Empezaba así. Este es interesante, miren, deducirlo. Calcular esta inversa. Esta inversa sí la he sacado. Sale esta, ¿cómo se llamaba? La de Bessel. La de Bessel, aquí está la de Bessel de orden cero. Aquí está, miren, este otro. Que saca con la función que les dije. Miren, si suponemos que esto existe, pero la condición para que exista es que sea que f de t entre t cuando t tiende a cero por derecha existe. Y es finito, entonces ahí se asume esto. Entonces ahí tienen esta cosa y esta fórmula, pues es la que les decía, que es la transformada es la integral de transformadas. ¿Y qué más? Pues el comentario va dirigido en que cuando ustedes se enfrentaban luego a problemas de exámenes, ya no lo podían hacer, porque ya uno
Después de terminar de ver delta, uno mezcla todo, traslación en T, fórmulas de este lado, derivadas. Entonces ya ahí la historia ya no funciona, solo hacer problemas específicos donde solo se usen formulitas como con miedo, pues, como que yo venga y diga, vamos a usar esta, o vamos a hacer esta, o vamos a calcular esto. Entonces ya no hacía problemas de esta sección, sino que a partir de aquí les mostraba todas las fórmulas y luego, pues, usemos transformada o sea, usemos lo que resta, pues, en modo repaso. Vaya, por ejemplo, esta cosa, esto de aquí es medio feo, esta. Pero si usan la fórmula que les mencioné de la transformada de integrales, perdón, de la integral de transformadas, entonces alivia un poco, pero luego de utilizar esa hay que usar convolución. Entonces, ahí es donde la historia nos deja botados, pues, y miren, dice, utilice esto que es una calculadora, SAC, creo que eso significaba SAC, no recuerdo, para calcular. Y nosotros podemos hacer esta cuestión, pero utilizando esas otras fórmulas y sale, pues. Es más, ese es un candidato, pero no sé si les llama la atención a algunos, si le quieren dar un vistazo, si quieren ir a tomar agua, unos 5 minutos. Todavía tenemos un rato más, Y podemos quedarnos hasta las por 9. favor, Ajá, ¿qué pasó? un descanso. Ah, Hay que procesar toda la información. Lick, ujú, no va a parar la grabación. cierto. Y yo así como que, bueno, cheque.